Hola, muy buenas tardes, maestra y compañeros. Hoy voy a hablar acerca de los tres partidos políticos. Comencemos. ¿Y cuáles son esos tres partidos políticos que son los más antiguos? Pues bien, empezamos con el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que fue fundado el 4 de marzo de 1929, seguido por el Partido Acción Nacional, PAN, fundado el 16 de septiembre de 1939, y por último, Partido Revolucionario Democrático, PRD, 5 de mayo de 1989. Comenzamos por el primer partido que lleva 9 décadas de gobierno, que fue el Partido Revolucionario Institucional. Primer fundador fue Plutarco Elías Calles. Por el Partido Revolucionario Nacional, el cofundador Lázaro Cárdenas, con el Partido de la Revolución Mexicana, y por último, como tal y conocemos al partido, fue fundada por Manuel Ávila Camacho. A lo largo de sus 9 décadas de existencia, el partido ha adoptado una amplia variedad de ideologías en sus inicios y se definió como un partido como ideales de izquierda, marcado poco después de la Revolución Mexicana. Las medidas tomadas con la pluralidad política no contentó a todos los sectores de oposición y el gobierno continuó con la represión violenta durante la década de los 60. La masacre de Chilpancingo, donde murieron 20 personas. Finalmente, el clima de violencia y represión rebasarían al partido de antaño, desembocando a finales de 1968 la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. Este mismo se le atribuye a Gustavo Díaz Ordaz. Mucho después, en 1980, el partido fue sometido a diversas reformas de corte neoliberal. Aquí es cuando Carlos Salinas de Gortari entra al gobierno y comienzan más masacres. A mi modo de pensar, al momento de entrar Carlos Salinas de Gortari, fue uno de los presidentes que manipuló a muchísima gente y tuvo más represiones con gente de Televisa, TV Azteca, con muchos periodistas, aunado también así que todo lo tenían que hacer bajo su sombra. Televisa fue uno de las principales empresas que todo lo tenía a lo que el presidente decía. Todo lo que él decía, Televisa lo comenzaba a remover. Para mí eso fue algo más fuerte que han hecho durante todos estos años. Aunado que ahorita también pues estaba Enrique Peña Nieto, la muerte también de Colosio, que eso fue parte de, ¿no? Aquí en la diapositiva tenemos algunas cosas que había puesto yo como cosas a favor y cosas en contra. A favor, pues da el voto a la mujer, los derechos del voto para que ya pudiéramos nosotros a empezar a votar en esa época. Bien, también como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se debe a preservar que eran empresas de Estado. Aunado también que ese logro del crecimiento de economía se mantuviera en tasas superiores al 5% anual. Viendo todo esto como lo había mencionado, sus cosas en contra tendríamos el movimiento del 68, la devaluación del peso mexicano en los 70, la privatización de todas las empresas mexicanas y por último, que es el que queda con Enrique Peña Nieto, el caso Polet en el 2010. Ahora bien, hablaré del Partido Acción Nacional, fundado por Manuel Gómez Morín. Fue un partido que tenía una lógica de oposición. Afirma que el blanquiazul ha sido un partido plural y abierto, con una ideología muy definida en temas importantes. Se dice que es de un centro derecha. Tuvo una larga vida como partido de oposición. Fueron vistos muchas veces como los Quijotes que cabalgaban a lo largo y ancho de la República Mexicana, predicando los valores democráticos de su rival. El PAN crecía ante los electorados y en 1988 su candidato a la presidencia,
Manuel Cloutier, tuvo mayor presencia ante una ciudadanía, no así antes los grandes medios de comunicación como Televisa, bien mencionado en el partido anterior, empresa que trabajaba para los intereses de los gobiernos priistas y cerró los espacios de los opositores al candidato doblemente impuesto Carlos Salinas de Gortari. Como bien me lo había mencionado, aquí es cuando empieza también Carlos Salinas de Gortari a manipular a las empresas, a manipular lo que es Televisa y en ese entonces al IFE. Seguimos con el Partido Acción Nacional. En 1994, Fernández de Ceballos fue el candidato panista y en el debate del jueves de 12 de mayo de 1994 gana de manera contundente. Con gran lógica y pasión, apabulló al candidato oficial Ernesto Zedillo y al PRD que era Cuauhtémoc Cárdenas, quien llevaba interesantes ideas por su punto de debatir contra el famoso litigante. Después de tener amplios márgenes de crecimiento, el candidato panista casualmente desaparece algunas semanas del escenario electoral y deja ganar a Ernesto Zedillo, en sus elecciones menos sucias que las de 1988, pero fue una tremenda inquietativa. En el 2000 llega la época del PAN. Ya aunado todo lo malo del PRI, ahora el pueblo decide cambiar la estrategia. Así que duró 12 años gobernando este país, iniciando con Vicente Fox Quesada y terminando con Felipe Calderón. Uno de los errores más graves del PAN, a mi juicio, fue permitir que su primer gobierno nacional cometiese tantos errores de comunicación, organización y conspiración. Fox saca al PRI de los pinos, no así de los grandes sindicatos, y la infraestructura priista y terrible corrupción se mantuvo intocable con Fox y se mantenía así en el gobierno de Calderón. Siguiendo con las cosas que hizo Vicente Fox, él propone ir a Vietnam a una reunión de Asia Pacific Economic Cooperation y casualmente él decide pasar a saludar a sus hijas en Australia, a lo que la negativa parcial de los legisladores le otorgaban el permiso para ir a Vietnam y no a Australia, y esto hizo que él se enfadara. Las ventas extraordinarias del petróleo, en parte causadas por la absurda guerra e intromisión de Estados Unidos y la Gran Bretaña en contra de Irak, no se utilizaron para bajar la deuda externa, sino para incrementar el gasto corriente del Estado, en concreto la Administración Pública Federal y el gobierno de los estados de la República. Para el 2006, Felipe Calderón gana las elecciones y toma protesta a la presidencia. A mi modo de ver, los errores del PAN, que han sido bastantes durante 12 años, ha sido uno de los más grandes el escape del Chapo Guzmán de la cárcel de Puente Grande, como nos los hicieron ver tanto Televisa como TV Azteca. Casualmente él se escapa, pero la mayoría de todos sabemos la verdad, ¿no? La otra fue la guerra contra el narcotráfico, la muerte de Mourinho. Dos grandes sucesos que Felipe Calderón hace y revuelca a todo el país. La guerra contra el narcotráfico fue una de las más fuertes que aún seguimos batallando durante esta época. La muerte del señor Mourinho, que casualmente se hizo un avionazo, también fue algo muy fuerte. Y por último, la huelga de los maestros en Oaxaca. No aunado esto que veníamos arrastrando del PRI, toda la corrupción, toda la violencia, todas las matanzas que se tenían durante 9 décadas, creíamos que al empezar el Partido Acción Nacional a gobernar nuestro país, creíamos que esto iba a acabar. Y sin embargo, creo que aumentó la violencia, aumentó la guerra contra los narcotraficantes, contra todo. Ya no sabíamos o ya no sabemos para dónde dar. Este es uno de los puntos de vista que yo digo,
pues creo que todos están revueltos y creo que todos están ahí por una parte, ¿no? Ahora bien, hablaré del Partido Revolucionario Democrático. Los fundadores Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo. En 1997, en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas había sido designado al candidato al partido a ocupar el gobierno del Distrito Federal. Siguiente año, el PRD contendió las elecciones locales en Zacatecas en alianza con el Partido del Trabajo, postulando al expriista Ricardo Monreal. Principios del siguiente año, 1999, Baja California Sur, ambos considerados bastiones priistas, donde se postularon candidaturas fuertes de 9 adherentes del partido. Por último, Andrés Manuel López Obrador fue dirigente del partido del 2 de agosto de 1996 al 10 de abril de 1999. El incremento de la fuerza que tuvo este partido a finales de la década de 1990 se vio empañado en el 2000, cuando caía abruptamente las preferencias electorales. En el 2004, el partido vivió un escándalo por el video en el que se veía a René Bejarano recibiendo supuestos sobornos del empresario Carlos Ahumada para financiar la campaña del partido. El video llevó a que el entonces dirigente Rosario Robles renunciara a su cargo. En el 2010 vivió otro escándalo. Fue cuando Julio César Godoy Toscana, tras ser acusado de tener vínculos con la familia michoacana y tener una orden de aprehensión en contra, ingresó a San Lázaro a escondidas en una camioneta para rendir protesta como diputado y obtener fuero. En el 2012, el exgobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, fue encarcelado por el delito de peculado por 52 millones de pesos. Teniendo todos estos puntos también en contra del PRD, no podemos tener algún partido que nos pueda dar las cosas con veracidad, tener confianza en los partidos. Con estos tres partidos que hemos tenido durante estos años, ya veníamos arrastrando lo del PRI. La violencia, corrupción, drogas, llega Felipe Calderón, llega el PAN, llega Vicente Fox, y según esto es un cambio. Ahora bien, pasamos a lo mismo, más corrupción, más violencia, la guerra contra el narcotráfico, como lo había mencionado, que ahora seguimos todavía con esta parte. El PRD también se ve involucrado en todo este tipo de conflictos contra el narcotráfico. Ahora bien, tenemos el nuevo gobierno, que estamos con el gobierno de Morena. No estoy ni a favor ni en contra, pero creo que, como decimos, tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Yo no me voy a poner en controversia con los demás. Mi forma de pensar es esta. Le digo, tiene cosas buenas, sí, ha hecho buenas cosas ahora que fue lo de la pandemia. Pues se vio muy hábil en comprar vacunas para todos, para que su gente no muriera. Está tratando de que México sobresalga, no pedir cosas al extranjero, que no se exporten tanto las cosas, que ya sea de aquí, de México nada más. Son cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Seguimos con la delincuencia, seguimos con el narcotráfico. Él ya teniendo, y hasta él mismo lo comenta en una de sus mañaneras, de que tenía que haber dejado soltar al hijo del Chapo Guzmán, a Ovidio, que porque iba a haber más muertes. Pues mi forma de pensar era, perdón, pero ya tenías un cabecilla, no podías haber agarrado, y los demás no creo que haya tantas muertes. Si hubiera metido al ejército como tal, no hubiera pasado nada. Son puntos de vista muy diferentes. Es mi forma de pensar, no
no me quiero tener en controversia con mis compañeros, como yo lo había comentado con usted, maestra, y compañeros. Pero yo en esos momentos yo no puedo decir que tengo un partido político. Fueron tantas cosas que uno se da cuenta ahora con esto de la tecnología, que es lo que estamos ahorita estudiando, pues nos damos cuenta de todo lo que ha estado pasando. Ya no se pueden esconder tanto como años atrás, como lo hacía el PRI, como lo hacía el PAN, como lo vuelve a hacer ahora Enrique Peña Nieto, cuando empezó a callar a muchos de los periodistas. Y lo volvió a seguir haciendo como anteriormente lo hacía el mismo partido. Ya ahorita para mí ya no hay en quién confiar. Ya no creo en lo que nos puedan decir ellos. De yo les propongo, yo esto lo... Hechos, no palabras como lo dicen. Hechos, no palabras. A mí me ganaría un presidente o un partido yo viendo que tengan hechos. Que hagan esos hechos. Que no nada más sean de boca para afuera. Que lo hagan y que realmente cumplan con sus cosas. Hasta el momento yo no he visto a alguien más que cumpla todos los puntos que han dicho. Ni López Obrador, ni Felipe Calderón, ni Vicente Fox, ni nadie. Hasta el momento yo no he visto a alguien que realmente cumpla con su labor. Muchísimas gracias.